Apreciados amigos, bienvenidos nuevamente a otro conversatorio programado dentro de nuestro diplomado virtual de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Tenemos para hoy esta disertación sobre el tema de el sujeto de los derechos humanos. Inicialmente y a manera introductoria, vamos a hacer una conversación de carácter conceptual que me parece necesaria antes de abordar el tema concreto en cuestión. Primero, ¿qué es el sujeto? El sujeto se define desde la perspectiva de los demás o del otro, que desde afuera lo concibe. En general, cuando uno se refiere al sujeto, se refiere a un individuo. Y por eso dice ese sujeto, aquel sujeto. Desde la perspectiva de los demás y ya en sentido estricto, el sujeto no es más que el ser consciente. Lo que implica que al decir sujeto nos referimos a algo más que al ser físico, ya que el sujeto pertenece al ser consciente, es decir, al sujeto en cuanto tal, y lo que se diga de él o lo que él diga corresponde a lo que en filosofía se llama lo subjetivo, ¿no? El pensamiento, por ejemplo, es un fenómeno subjetivo, pero el discurso que el sujeto da, en cambio, es un fenómeno objetivo, porque es un fenómeno de comprensión externa, que se hace en la externalidad del sujeto. Así, una afirmación subjetiva, como nosotros estamos acostumbrados a decir en el sentido común o en el sentido usual del lenguaje, una afirmación subjetiva es aquella que no vale para todos los sujetos, sino que recae como responsabilidad del sujeto que habla, ¿no? En este sentido, lo subjetivo es algo aparentemente ilusorio. Ahora bien, ¿qué es el sujeto de derecho? Decía Hegel que en principio todo derecho es subjetivo. Enlazando con lo anterior, sería lo que corresponde al ser consciente, al sujeto como tal, en la medida en que tiene conciencia de lo que le corresponde, es decir, a las cosas que puede aspirar y por tanto puede reclamar. De ahí también que se defina de esa manera el derecho subjetivo, que es el que corresponde precisamente a la primera iniciativa interna del sujeto. Pero, ¿a quién le reclama? ¿Al otro sujeto? ¿A la sociedad? ¿Al Estado? Es entonces cuando aparece el sujeto frente a la sociedad. Y con eso aparece como una antípoda del derecho el deber. El derecho subjetivo es la tesis y el deber la antítesis.
Y es en esta antítesis donde el sujeto se convierte en persona. Porque al aparecer el deber, nace una relación jurídica, una obligación, un cumplimiento necesario. Es por tal razón que el sujeto de derecho, ya unidas las dos palabras en una sola acepción, tiene que ver con el concepto de persona, que no es más que el sujeto en una relación jurídica, ya sea contractual, que examina lo que es legítimo o ilegítimo y acepta tal cosa, o simplemente decide entre la lucha, la resistencia o la sumisión. Más adelante profundizamos un poco más en esto. ¿Qué es entonces la persona? Persona indica o enseña tanto al individuo, que no es más que la persona física. Cuando uno dice un individuo se refiere a una persona física o a un objeto físico, si queremos. Como el ente no es más que la persona física, como, como el ente social, y se le dota de unos requisitos necesarios para alcanzar la cualidad de ser un sujeto titular de derechos y obligaciones en una sociedad estrictamente determinada. Cuando hablamos de sujetos de derechos, necesariamente involucramos una relación de carácter jurídico. Por tal razón, es al derecho civil al que le compende el estudio de la persona, digamos en todas sus facetas. La participación o intervención de una persona en una relación jurídica, ya sea de forma activa o de forma pasiva, es lo que la convierte en un sujeto de derechos. Pero hagámonos una pregunta. ¿Quién decide que el individuo físico o la persona, el ser social, sea una persona? ¿Quién concede tal naturaleza? ¿Quién prodiga la titularidad de ser sujeto de derecho? Es aquí en donde es necesario entender, por ejemplo, al modo de Foucault, que el reconocimiento de un derecho está transversalizado por el poder. Es en las relaciones de poder donde se constituye el sujeto de derecho. Esto es una concepción un poco muy controvertida, ¿no? Ya sea en la relación contractual o jurídica que oprime, pero que se fundamenta en la legitimidad o en la ilegitimidad del poder, o en la dominación que reprime y coarta, y que desemboca en la alternativa de la lucha, la rebelión, la resistencia o simplemente la sumisión. Es la forma particular como la persona, sumida en este entrecruzamiento de relaciones de poder, se cataloga como sujeto de derecho. El ejercicio del poder subyuga y somete, convierte al individuo en sujeto. Sujeto sometido a los otros a través del control y a la dependencia. El sujeto sometido a sí mismo a partir de lo que se han dicho, de lo que le han dicho que es o que debe ser. Uno de los efectos del poder es, justamente dice Foucault, la construcción de una identidad.
En algún lado, decía Maquiavelo, que pocos ven lo que somos, pero en cambio todos ven lo que aparentamos ser. Sousa dos Santos hace una maravillosa reflexión sobre el hombre o sujeto que es feliz como consumidor y termina ensalzando la opresión sutil a la que es sometido y aceptándola como una fuente de felicidad que legitima el poder dominante. Al parecer, la unidad, digamos, gramatical de sujeto de derecho, o incluso la podemos trasladar al concepto de sujeto político, nos diera la impresión de que hablar de sujeto político es realmente un avance emancipatorio. Pero si está transversalizado por el poder, nosotros encontramos que en tanto el sujeto de derecho, que es una relación de carácter jurídico, como el sujeto político, es una elección que poco se conlleva con la condición natural del sujeto como tal, que es un sujeto consciente. Esto abre una reflexión sobre la vacuidad o vacío del discurso de los derechos humanos en torno a la construcción del sujeto político o del sujeto de derechos. Bien, hasta aquí nuestra introducción. Ahora sí, entremos en parte de materia del curso. Habiendo aclarado arriba que el concepto sujeto de derecho es un concepto jurídico y que tiene que ver de manera esencial con el poder, en este contexto examinemos cómo estos sujetos de derecho adoptan una doble posición en relación con los derechos humanos. Este sería el primer elemento de 4. Adoptan una posición en el sentido de ser un sujeto activo de los derechos humanos y un sujeto pasivo de los derechos humanos. ¿Cuál sería el sujeto activo de los derechos humanos? Es simplemente el titular del derecho respecto del cual se reclama la defensa y la garantía. Es la persona que tiene el poder de exigencia del disfrute de este derecho. El sujeto pasivo, en cambio, es la persona a quien se reclama la protección, la garantía, el reconocimiento y tiene el deber de cumplir, que corresponde al derecho solicitado o imprecado. Es el individuo obligado a respetar el derecho. Este es el sujeto pasivo. Segundo, en relación a las garantías de los derechos respecto a la titularidad. Como hablamos de garantías, el sujeto titular del derecho y el sujeto de defensa del derecho. ¿Qué son? El sujeto titular es aquel de que se pretende la protección y nos coincide aquí con ser el mismo sujeto activo. Solo que como estamos hablando de garantías, entonces es de quien se pretende o se exige la protección del derecho. Es el sujeto titular. Y el sujeto de defensa es quien reivindica la proyección de un determinado bien,
así no sea titular del derecho. Así, el titular de un derecho puede actuar en defensa del mismo. Es el caso, por ejemplo, de la legítima defensa, caso en el cual coincide el sujeto de defensa con el sujeto titular. Ahora, en relación a las transformaciones históricas de los sujetos de derecho. Ya habíamos en una charla anterior esbozado cómo los derechos humanos se nos presentaban históricamente evolucionados de acuerdo a las condiciones materiales de vida de las personas y de acuerdo a las condiciones del desarrollo social y económico de los pueblos. Según el marco histórico de desarrollo de los derechos humanos y a las condiciones de mutabilidad de los derechos humanos tienen, ya lo decíamos en otro conversatorio, que estos, los derechos humanos, responden a condiciones sociales e históricamente determinadas, en donde cambia también el sujeto de derechos. Por ejemplo, ateniéndonos a la clasificación de las conquistas o de los procesos por la conquista de la dignidad humana, los derechos de primera generación fueron unos derechos de carácter individual. Fue el individuo considerado en el demoliberalismo. Es la estructura smithiana, ¿no? Del individuo en ejercicio de las libertades. El individuo que es capaz de establecer una relación contractual. El individuo que necesita ser libre para poder establecer otro tipo de relaciones de carácter económico. Y dentro de estos derechos individuales se encuentran la vida, inicialmente, la integridad física, la libertad de expresión, y corresponden a las personas independientemente de su pertenencia a una ciudadanía. Son los derechos del hombre y del ciudadano que se promulgaron como una estructura en el contexto de la Revolución Francesa, que fueron los derechos de primera generación. Enseguida, y también además, los derechos de la persona en cuanto ciudadano, que forma parte de un Estado particular, que fueron los derechos del ciudadano. Entonces, como que se anudan en estos derechos de primera generación esos dos conceptos: los derechos individuales de libertad, de expresión, el derecho a la vida, el derecho a la expresión, y se nos unen a los derechos del ciudadano, que son los derechos del ciudadano común, el derecho a participar en las elecciones, a elegir y ser elegido. Todo esto corresponde a los derechos de primera generación. Además de esto se le sumarían todos los derechos individuales garantizados institucionalmente, ¿no? Detrás también de la concepción liberal estaría, por ejemplo, el derecho y las garantías de protección a ser procesado mediante comunicación, ¿no? A ser procesado ampliamente y a cumplir el principio de que solo se es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Todos esos derechos, incluso el habeas corpus, también forma parte, digamos, de esta estructura de derechos de primera generación que corresponden a esta exaltación del individualismo económico, ¿no? Los de segunda generación, o DES, derechos económicos, sociales y culturales,
Entonces aquí el sujeto de derecho también tiene otras pretensiones, ¿no? Además de asumir los derechos de la primera generación, los que ya hablamos de las libertades, entonces se nos sumarían a estos derechos de primera generación otro tipo de derechos, ¿no? Entonces se nos convierte esto ya, mediante los derechos económicos, sociales y culturales, unos derechos individuales integrados. Son unos derechos reconocidos prácticamente en el ámbito del Estado. Si bien es cierto que en los derechos de primera generación se exalta el individualismo y se refieren específicamente a los derechos de los individuos y a los derechos de los ciudadanos como tales frente al Estado, en estos derechos ya de segunda generación hay un reconocimiento del Estado como un individuo, eh, como un individuo regulador de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, por eso, estos derechos adquieren una consistencia diferente, los derechos económicos, sociales y culturales, en donde ya no solo entran, digamos, los individuos, sino que pueden entrar eh, eh, otra estructura de grupos, de personas organizadas, de personas no solamente naturales, sino de carácter jurídico, y entonces de esos derechos económicos, sociales y culturales se transforman, ¿no?, en lo que se denominan los derechos colectivos, que abarcan otros ámbitos sociales, como el derecho de la asociación, la confederación, la negociación social colectiva, la protección social. Todo esto surge también en la medida, digamos, de que, por ejemplo, la historia es clara en decir que el desarrollo de la clase obrera europea, eh, apoyados en los derechos de sindicalización conquistados, entonces se elaboran enormes pliegos de peticiones que en un momento dado van a establecer, a solucionar lo que Marx llamaba la lucha entre el capital y el trabajo. Y entonces aparecen otra cantidad de derechos colectivos anunados a ese derecho de asociación, el derecho de confederación y además el derecho también de participar en cierta medida en partidos políticos de oposición, que no estuvieran dentro de la consistencia material del Estado existente, ¿no? Entonces, esos aparecen como nuevos sujetos de derechos que tienen otras condiciones diferentes que no son los ideales individuales esbozados en los principios de la Revolución Francesa. Entonces aparecen incluso derechos determinados por grupos claramente profesionales, ¿no? Aparece la libertad de cátedra, la libertad del secreto profesional y toda titularidad que tengan los derechos colectivos. También aparecen los derechos de determinados grupos sociales organizados. Por ejemplo, las personas, hay derechos, aparecen derechos de las personas colectivas públicas, pero también están los derechos de las personas colectivas privadas, de la naturaleza jurídica, las personas naturales y las personas jurídicas asociadas, ¿no?, que también entran dentro de esta estructura de derechos. Los derechos de los pueblos, como es la comunidad africana, los derechos de las etnias. Entonces, históricamente se va ajustando de tal manera que este sujeto de derechos presenta una evolución, en el cual se va integrando lentamente unas condiciones sociales de desarrollo que son cambiantes y que, de acuerdo con el desarrollo de la sociedad en general, forman parte incluso de concepciones específicas nuevas, ¿no? El advenimiento del marxismo como tal, que pone en entredicho el Estado como una forma de controlar
eh, la oferta y la demanda que va a producir la igualdad y entonces eh, nace por el otro lado eh, la lucha entre el capital y el trabajo y se expresa precisamente en que el señor Keynes, por ejemplo, trata de hacer ver eh, la necesidad de que exista un Estado, no gendarme, sino un Estado completamente interventor, que trate de regular de manera racional los ingresos de las personas para que no se siga el conducto de los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Entonces, en ese sentido, se van ajustando de acuerdo al desarrollo de la sociedad y al desarrollo de la evolución del Estado mismo, se van desarrollando sujetos de derechos nuevos que van quedando inscritos no solo en las constitucionalidades del mundo moderno, sino también como iniciativa propia de una actitud libertaria de los nuevos tipos de organizaciones y de agentes individuales que propinan ideologías diferentes. Entonces estos sujetos de derechos eh, van retroalimentando y multiplicando una posición de recambio que se van ajustando a las nuevas condiciones del mundo de hoy. La titularidad de los derechos humanos en relación al ejercicio de los mismos es otro elemento. Por ejemplo, esta titularidad de los derechos en relación a cuando se ejerce un derecho como tal, da origen, por ejemplo, a derechos que son ya más intangibles un poco, como el derecho a la propia imagen, que ese es un derecho titular por la acción del ejercicio individual, ¿no? El derecho a la propia imagen. El derecho a la libre expresión y el ejercicio individual que debe protegerse, que es de titularidad casi colectiva, ¿no? Y también un otro tipo de derechos como la libertad religiosa, ¿no? Que van haciendo, que viene desde la Revolución Francesa también, entre la separación de la Iglesia y el Estado. En fin, este sujeto de derecho se va acoplando al desarrollo de la sociedad moderna y en ese sentido es el concepto de sujeto de derecho también es un sujeto completamente cambiante. Bueno, yo creo que estos son como los elementos fundamentales, conceptuales y teóricos que nos ayudarían a comprender, digamos en primera instancia, lo que es el sujeto y a poder distinguirlo del concepto de persona, que es lo que hace del sujeto un objeto jurídico, ¿no? Porque ya decíamos que ese concepto de persona es el que proviene realmente de incluso del derecho romano, ¿sí? y que involucran a los individuos en una acción jurídica. Entonces, por eso hay una relación entre el sujeto como ser consciente y el concepto de persona que se desarrollan, para que nos permita así aclarar lo que significa la evolución del sujeto de derecho en el transcurso del desarrollo de los derechos humanos a través de la historia.